antes de Justiniano para negociar una paz que situaría la región al norte del río Po en control de los godos. Belisario fingió aceptar la oferta y entró en la ciudad en mayo de 540, para reclamarla en ese momento para el imperio. Entonces fue llamado de vuelta a Constantinopla, en donde acudió con Vitiges y su mujer Matasuntha como cautivos. Guerra con el imperio sasánida, 540-562, tras una revuelta contra el imperio en Armenia a finales de la década de los años 530, y posiblemente motivada por las súplicas de los embajadores ostrogodos, el rey Cosroes rompió la paz eterna e invadió el territorio romano en la primavera de 540. Primero saqueó Alepo y luego Antioquía, en donde permitió a la guarnición de 6.000 hombres abandonar la ciudad, asedió Daras, y después se dirigió a atacar al pequeño, pero estratégicamente significativo reino de Lásica, cerca del Mar Negro, obteniendo tributos de las ciudades que iba dejando atrás. Obligó a Justiniano a pagar 5.000 libras de oro, más 500 libras anuales adicionales. Belisario fue llamado de vuelta a Constantinopla para preparar las hostilidades con el imperio sasánida. Belisario llegó a Oriente en 541, pero, tras algunos éxitos, fue llamado de nuevo a Constantinopla en 542. Los motivos de su llamada se desconocen, aunque pudo haberse debido a que a la corte imperial llegaron rumores de deslealtad por su parte. El brote de una grave plaga causó una decaída de las hostilidades en 543. Al año siguiente Cosroes derrotó a un ejército bizantino de 30.000 hombres, pero no tuvo éxito en el asedio de la ciudad de Edesa. Ninguna de las partes logró avances, y en 545 se acordó una tregua para la parte sur de la frontera romano-persa. La guerra en Lásica continuó en el norte durante varios años, hasta que se acordó una segunda tregua en 557, que continuaría con el acuerdo de paz de 50 años de 562. En el tratado, los persas accedieron a abandonar Lásica a cambio de que el imperio bizantino abonaría un tributo anual de 400 o 500 libras de oro. Campañas contra el reino ostrogodo, segunda fase, 541-554, mientras que el esfuerzo bélico se centraba en Oriente, la situación en Italia empeoró. Los ostrogodos, dirigidos por los reyes Ildivaldo y Erárrico, ambos asesinados en 541, y, especialmente, por Totila, consiguieron rápidos avances. Tras su victoria en la batalla de Faventia en 542, reconquistaron las principales ciudades del sur de Italia, y pronto tuvieron en su control la mayor parte de la península. Belisario fue enviado de vuelta a Italia a finales de 544, pero carecía de tropas suficientes para dar la vuelta a la situación. Al no lograr avances, fue retirado del mando en 548, aunque antes tuvo éxito en una batalla marítima contra 200 naves godas. Durante este periodo la ciudad de Roma cambió de manos en 3 ocasiones más. Primero fue tomada y despoblada por los godos en diciembre de 546, después reconquistada por los bizantinos en 547, y tomada finalmente por los godos en enero de 550. Totila también saqueó Sicilia y atacó la costa griega. Finalmente, Justiniano envió una fuerza de aproximadamente 35.000 hombres, 2.000 de los cuales fueron derivados, a invadir el sur de la península ibérica en manos de los visigodos, bajo el mando de Narcés. El ejército llegó a Rávena en junio de 552 y derrotó a los ostrogodos decisivamente en la batalla del Monte Lactarius, en octubre de ese año, acabando con la resistencia goda. En 554 fue derrotada una invasión a gran escala de los francos en la batalla de Casilino, que aseguró el control de Italia, aunque a Narcés le llevaría varios años reducir los restantes puntos de resistencia godos. Al final de la guerra, Italia quedaba asegurada con una guarnición de 16.000 hombres. La pragmática sanción de 554, mediante la cual Italia era reintegrada al Imperio Romano, ratificaba la situación de facto al otorgar a los obispos el control de diversos aspectos de la vida civil, como la actividad de los jueces civiles, y la administración de las ciudades, poniéndolos a cargo del aprovisionamiento, la anona y los trabajos públicos, al tiempo que quedaban exentos de la autoridad de los funcionarios imperiales.
Campañas contra el reino visigodo de Hispania, 552, a la muerte del rey visigodo Teudigisel, que fue asesinado por sus huéspedes en un banquete en su propio palacio. Hubo una disputada elección del siguiente rey. Agila, el nuevo rey que fue elegido por las ciudades del norte, no fue reconocido por el sur, y su gobierno arbitrario pronto disgustó incluso a sus propios partidarios. La rebelión fue encabezada por Atanagildo. En el 551 estalló la guerra civil entre Agila y Atanagildo. Este trasladó la capital a Sevilla y pidió ayuda a los bizantinos. A finales de 552 el emperador Justiniano I ya había finalizado la campaña de conquista del reino ostrogodo en Italia, y accedió a la petición de ayuda a cambio de una franja costera desde Alicante hasta Cádiz, incluyendo el norte de África y las Islas Baleares. El emperador envió al patricio Liberio con una fuerza de 2000 efectivos en su ayuda. La lucha duró 5 años. Agila fue derrotado y muerto por sus propios soldados, y entonces Atanagildo se convirtió en rey, gobernando durante 14 años. El nuevo territorio cedido a los bizantinos se denominó Provincia de España, y se estableció su capital en Cartago Espartaría, Cartagena, controlando buena parte del Mediterráneo hispano y el estrecho de Gibraltar, y con ello el comercio de la zona. Las zonas concedidas en 552 comenzaron a menguar en las décadas siguientes, especialmente durante el reino de Leovigildo, hasta su evaporación en el 624, en que los bizantinos fueron definitivamente expulsados por el rey Suintila. No obstante, la conquista de la provincia de Hispania supuso el apogeo de la expansión del imperio bizantino en el Mediterráneo. Campaña frente a los eslavos. El primer ataque documentado de los eslavos orientales, o antes en territorio bizantino, fue en 518. De ahí en adelante, los bizantinos se unieron a los eslavos antes como aliados, foederati, pagándoles estipendios e incluso dándoles una ciudad imperial abandonada llamada Turris en algún lugar al norte del Ister, Danubio. Un destacamento de soldados eslavos antes pelearon para los bizantinos en Italia contra los ostrogodos. Los eslavos ocupaban una zona geográfica intermedia entre los conjuntos germánicos y esteparios. Esto, sumado a una variedad de pueblos, hacía que las incursiones fueran habituales en los Balcanes. En 540 los gépidos, aliados teóricamente de Justiniano, facilitaron a los cutrigurs o cutriguros y a los eslavos el paso del Danubio para que asolaran los territorios romanos. Al año siguiente Justiniano movilizó a un ejército en la zona bajo el mando de Germano Imundo, que taponó la brecha y después echaron sobre los gépidos a los lombardos, quienes los derrotaron. A comienzos de 551 los cotrigurs o cutriguros, al mando de Delcanza Bergan, se unieron a los eslavos y atacaron la frontera romana aprovechando que el río Danubio estaba helado, hasta llegar al istmo de Corinto, en la típica incursión de botín y cautivos que no produjo daños de cuantía ni la pérdida de puntos de importancia. Los eslavos por su parte llegaron hasta Dirraquio. Justiniano casi no pudo hacerles frente, pero consiguió pactar con los utrigurs o utriguros para que atacaran las tierras cotrigur, de modo que estos tuvieron que volver a toda prisa. Hacia el 558, todo un alarde de poder y capacidad, el Cansabergan de los cutriguros con los eslavos dividieron sus fuerzas en 3 grandes agrupaciones. La primera fue enviada hacia Occidente, Adriático, la segunda directamente contra la capital, Constantinopla, y la tercera contra Kherson, territorio bizantino en Crimea. Llegaron sin oposición hasta Mesia y Escitia, desde donde llegaron a Tracia y dividieron sus fuerzas en 2 grupos de saqueo. El mismo Sabergan se presentó en Constantinopla con 7000 jinetes. Los bizantinos suplicaron al ya anciano pero genial general Belisario que dirigiera la resistencia, y lo consiguió. La lucha fue larga y difícil, y así, mientras los invasores amenazaban Constantinopla y eran frenados por el general Belisario, la otra columna de ataque llegaba hasta las Termópilas, en el centro de Grecia. En el año 559, Sabergan situó su base de operaciones en la ciudad tracia de Arcadiópolis con la idea de renovar, más todavía si cabe, la presión que ejerce sobre el territorio bizantino. Justiniano rápidamente se alió con la nueva potencia, los ávaros, para que atacasen a los cutriguros.
Cuando el Khan Kutrigur recibió las noticias del ataque de estos recién llegados, que arremetían desde el extremo oriental de su extenso imperio estepario, el emperador bizantino le hace llegar la oferta de una sustanciosa compensación en metálico por su retirada. Sabergan acepta el tributo ofrecido por los romanos y se repliega rápidamente al otro lado del Danubio. La amenaza para el Kutrigur fue tal que intentó que sus vecinos, los eslavos antas, se uniesen a ellos, pero no lo logró, enfrentándose solo al desafío. Poco después los kutriguros fueron aplastados y obligados a unir sus fuerzas a las de los invasores ávaros. Después de ser derrotados, y de la muerte de Sabergan, los kutriguros y sus vecinos volvieron a la estepa, y fueron absorbidos por los ávaros, que era el nuevo poder de las llanuras. Poco después también